Ante todo, buenas tardes. Soy la licenciada Janet Jiménez. Soy especialista, como bien lo dijo Cristian, en enfermería intensivista y muy aparte he hecho una subespecialidad en lo que es nutrición parenteral, ¿no? El día de hoy vamos a hablar un poquito de este manejo y cuidado sobre la nutrición parenteral en los pacientes pediátricos. Para ello, tenemos que conocer algunos conceptos que tal vez ya lo conozcamos, pero vamos como un poquito a refrescar, ¿no? ¿Qué cosa es la nutrición parenteral? Recordemos que la nutrición parenteral va a ser toda la administración de estos farmaconutrientes. Si bien son nutrientes, recordemos que son nutrientes, pero farmacológicos. Y eso se va a tener que dar a través de una vía endovenosa. La vía endovenosa va a ser independiente a lo que es una vía periférica o una vía central, que es lo que vamos a ver más adelante cuando estemos hablando un poquito de los tipos de nutrición parenteral. ¿Cuáles serían las indicaciones en caso de los pacientes pediátricos, no? En todo paciente pediátrico que se le va a visorar, o sea, que nosotros vamos a pensar de que va a tener un ayuno por más de 5 días, entonces ya deberíamos estar pensando en reemplazar esta nutrición fisiológica o enteral por una nutrición parenteral. Recordando de que los niñitos o los pediátricos son pacientes que están en crecimiento, entonces sí requieren de que no se le bloquee este suministro nutricional, ya que es importante para lo que es su crecimiento. También en pacientes pediátricos en condición de desnutrición, pacientes recién nacidos prematuros, sí o sí se les brinda lo que es nutrición parenteral. Los recién nacidos pretérmino con semana de gestación menor a 31. Y si en caso que tuviesen recién nacidos con semana de gestación mayor a 31 semanas y que en las siguientes 72 horas no progresa su alimentación fisiológica por vía oral o por vía enteral, también se les indica lo que es la nutrición parenteral. Los recién nacidos que no se completa el requerimiento por cualquier razón, porque hay intolerancia, porque su cuadro clínico lo amerite, también se les brinda lo que es nutrición parenteral. Y los recién nacidos a términos, disculpen, que vamos a pausar la alimentación por al menos unas 48 horas. Puede ser por un procedimiento que se le tenga que realizar al paciente y que va a ser necesario que nosotros brindemos esta nutrición parenteral. ¿Cuál sería el tiempo de inicio para la nutrición parenteral en nuestros pacientes pediátricos? Las primeras 8 horas de identificada la necesidad deberíamos ya estar dándole inicio a esta nutrición parenteral. Cuando se tratan de los recién nacidos pretérminos menores de 28 semanas, es considerado como una urgencia nutricional, entonces la nutrición parenteral debería ser inmediata, ¿no? Por eso es importante también conocer el estado del niño. El objetivo de la nutrición parenteral en todo niño va a ser suministrar estas demandas específicas, tanto de energía como de nutrientes, y también acondicionar de acuerdo a la patología que me presenta. Con ello, yo voy a permitir que se mantenga ese balance de energía positiva que me permite que el niño continúe con su crecimiento y desarrollo adecuado, ¿no? Y nosotros también tenemos que procurar no darle menos de lo que es la nutrición o el requerimiento nutricional que el niño quiera, pero tampoco no de darle de más el requerimiento nutricional, ¿no? Porque en ambas situaciones vamos a generar un desequilibrio en lo que es nuestros niños o el organismo de los niños. Los tipos de nutrición parenteral lo vamos a dividir, tenemos varias definiciones de los tipos de nutrición parenteral y eso se va a dividir de acuerdo, por ejemplo, al aporte de nutrientes. Nosotros cuando hablamos del aporte de nutrientes podemos darle el aporte total y así vamos a hablar sobre las nutriciones parenterales totales o vamos a darle un aporte parcial, las nutriciones parenterales parciales, ¿no? Y eso que va a depender, casi siempre los niños que están en NPO total, entonces necesitamos darle requerimientos nutricionales totales. Pero posiblemente los niños pueden estar ingiriendo nutrición enteral por una sonda nasogástrica, pero no llegan a su requerimiento. Entonces necesitan como que una ayudita. Para ello vamos a necesitar la nutrición parenteral parcial, ¿no? También es de acuerdo a la vía de acceso, y aquí se va a dividir en lo que son las vías centrales o la nutrición parenteral central o la nutrición parenteral periférica. También se divide de acuerdo a los componentes. Va a ser una nutrición parenteral 2-1 o binaria, cuando solamente tenemos la composición de dos macronutrientes.
y va a ser una nutrición parenteral 3-1 o ternaria cuando tengamos la composición de los tres principales macronutrientes. De acuerdo al cálculo de la formulación, puede ser una formulación individualizada o un estándar, y de acuerdo al tiempo de infusión podemos ver infusiones continuas o una nutrición parenteral continua que se va a administrar en las 24 horas o una nutrición parenteral cíclica que se administra en un tiempo menor a las 24 horas. Si nosotros nos vamos en la primera manera de dividir la nutrición parenteral, vamos a ver de que estamos hablando de una nutrición parenteral total que casi siempre está relacionada con la nutrición parenteral central, ya que la cantidad de farmaconutrientes que requiere su fórmula va a demandar de que la osmolaridad esté por sobre encima de los 900 milosmol. Y nuestras venas periféricas no toleran la cantidad de esa cantidad de milosmol. En ese sentido, las nutriciones, cuando son totales, sí o sí tienen que ser un acceso venoso central. En cambio, cuando las nutriciones son parciales, casi siempre están relacionadas a las nutriciones parenteral periférica, ya que al ser parcial tiende esta fórmula a contener una menor osmolaridad. Nuestras venitas periféricas, mientras más alejadas estén de nuestro corazón, mientras más estén a la periferia, van a tener menor tolerancia de la osmolaridad, ¿no? Por ejemplo, las del antebrazo, más o menos estamos tolerando entre los 500 a 600 milosmol, pero la del bracito podemos tolerarlo hasta los 800 milosmol. Entonces, eso también va a depender del calibre de nuestras venas, del tipo de venas que nosotros vayamos a tener el acceso, ¿no? Cuando estamos hablando de las nutriciones parenterales periféricas. Una de las cosas que por ahí me dicen es, si es periférica, ¿no puede ir en central? Sí puede ir en central, pero al revés sí no puede ser. Cuando la indicación es central o cuando mi fórmula tiene una etiqueta que dice acceso central, esa sí por nada del mundo puede ir por acceso periférico, ya que tendrían un alto porcentaje de que presenten flebitis e incluso de necrosar la vena en caso de que le estemos administrando por acceso periférico y que este, por ejemplo, se extravase, ¿no? Entonces, sí hay que tener bastante cuidado en ver las etiquetas, en leerlas muy bien y en ver, pues, ¿no? Si es que está el acceso o está la formulación hecha para lo que es acceso central o está hecha para lo que es el acceso periférico. Otra de las características que nosotros podemos ver entre el acceso central y el acceso periférico es de que aquí, por ejemplo, en el acceso periférico casi siempre está recomendado para no mayor a los 7 días, ¿no? Porque recuerden que es como una ayudita, es una nutrición parenteral parcial que va a complementar posiblemente una nutrición oral o una nutrición enteral. Y eso no va a necesitar por largo tiempo. Si es que el paciente requiere una nutrición parenteral por más de 7 días, se recomienda de que este sea una nutrición parenteral total y en acceso central, ¿no? Por ya que nuestras venitas, bueno, dependiendo de las instituciones, tenemos también nuestros protocolos de cambio de los catéteres periféricos, ¿no? Algunos lo cambian cada 3 días, otros cada 5, otros cada 7 días, y con eso también se pierde nuestro capital periférico. Entonces también es de la importancia de que no tengamos mucho tiempo esta nutrición parenteral a través de la periferia, ya que también compromete con el capital periférico. Otra de las características que nosotros podemos ver aquí para calcular más o menos lo que es la osmolaridad en una fórmula es que imagínense que por cada gramo de glucosa que nosotros vamos a administrar solamente tiene 6, o sea, representa 6 milosmol. Los lípidos me representan 3 milosmol y los aminoácidos 7 milosmol. En ese sentido, el nitrógeno nomás representa 43.7 milosmol. Por ese motivo, las nutriciones parenterales representan una osmolaridad muy alta, ¿no? En ese sentido, casi siempre se le había asociado de que estas nutriciones parenterales tendrían que ser administradas por un acceso central, más actualmente sí se maneja la nutrición parenteral periférica, pero teniendo bastante cuidado en la osmolaridad y en el pH, ¿no? Que tampoco no sea ni muy ácido ni muy alcalino, tendrían que estar entre los 5 a los 9 de pH para que nosotros podamos administrarlo por acceso periférico. Otra de las características o de los tipos, cómo estaban administradas, es de acuerdo a la formulación.
especialmente en la parte de los macronutrientes. Nosotros conocemos que los macronutrientes son los lípidos, o conocidos también como las grasas, los carbohidratos y las proteínas o también los aminoácidos, ¿no? Y cuando nosotros tenemos estos tres macronutrientes todos juntos en la fórmula, vamos a tener fórmulas ternarias o las 3-1, conocida normalmente como nutrición parenteral 3-1. Y las características que ustedes pueden observar que es una fórmula lechosa, ¿no? Es una fórmula blanca, una característica lechosa. Muchas veces lo confundimos con las nutriciones enterales, pero hay que tener cuidado. Esta característica lechosa o esta coloración blanca lo dan los lípidos, lo dan las grasas, ¿no? En cambio, si nosotros vamos a tener solamente dos macronutrientes, en ese sentido van a ser los carbohidratos y las proteínas, vamos a tener estas características, que son las características transparentes, ¿no? Estas características no tienen este color blanco, ya que recuerden que les había dicho que los lípidos o las grasas le dan esta coloración a la nutrición. Aquí solamente contiene lo que son los aminoácidos, que son las proteínas, y los carbohidratos. Normalmente son blancas o transparentes totales, y esto que parece como un líquido cefalorraquídeo medio amarillito, la coloración se lo está dando las vitaminas, ¿no? En ese sentido, por ese motivo se ve así como que ligeramente amarillo, es por las vitaminas que se le ha administrado, pero también ven ustedes que son transparentes, significa que es una fórmula que no contiene vitaminas y que también es una 2-1 o una fórmula binaria. También tenemos otro tipo de clasificación, que es acerca de las fórmulas estándar y las fórmulas individualizadas. Las fórmulas individualizadas son las que se hacen o se realizan en una central de mezclas, y en la central de mezcla tenemos este aparatito de aquí o este equipo médico que se llama una cabina de flujo. Esta cabina de flujo contiene filtro cepa, contiene un reciclado de aire que hace que haya una presión de aire que vaya desde dentro de la cabina hacia afuera. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden ustedes que el ambiente también puede estar contaminado, no solamente es la superficie donde nosotros podamos encontrar bacterias o microorganismos, sino también es el aire. Por ese motivo, estas cabinas de flujo son primordiales, ya que estas nutriciones parenterales son fórmulas magistrales y como tal tienen que estar libres de cualquier pirógeno. En ese sentido, la preparación tiene que ser bajo estrictas medidas de bioseguridad, porque no se puede contaminar este tipo de nutrición, ya que, disculpen, dije que por aquí se me van las PPTs. Ya, no se puede contaminar este tipo de nutrición, ya que también van a ir a un acceso venoso. Entonces, sí es importante de que nosotros cuidemos bastante la bioseguridad en lo que es la administración o en lo que es la preparación de nuestras fórmulas individualizadas. ¿Por qué también es individualizadas? Porque va a ser de acuerdo al requerimiento nutricional de cada paciente, recordando que el paciente es único. Las patologías son diversas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un pacientito pediátrico que ya está comenzando a presentar alteraciones bioquímicas, especialmente en su perfil hepático, entonces yo para mi formulación tendría que utilizar aminoácidos, que son las proteínas, que no se metabolizan a través del hígado, ya que si es que se metabolizaran a través del hígado, harían trabajar más ese órgano que ya está afectado. Por ese motivo, nosotros utilizamos aminoácidos que van a proteger la parte hepática, que van a proteger nuestro hígado. Y le ponemos otro tipo de aminoácidos que se metabolizan en otro órgano, por ejemplo, el riñón. De la misma manera, si tengo pacientitos pediátricos que ya tienen problemas renales, yo no utilizo esos aminoácidos que se metabolizan a nivel renal, utilizo otro tipo de aminoácidos, ¿no? En ese sentido, nosotros protegemos de acuerdo a la bioquímica de nuestro paciente, de acuerdo al estado clínico, e individualizamos las fórmulas para que se adapte tanto a las necesidades, pero sin hacer daño. Recordando que esto sigue siendo fármacos, ¿no? Sigue siendo fármacos que se van a metabolizar en nuestro organismo.
Con respecto a las fórmulas estándar, ¿no? Las fórmulas comerciales también se les puede decir. Estas fórmulas vienen ya de farmacéuticas a veces conocidas. Por ejemplo, esta de aquí, sin hacerle propaganda a ninguna farmacéutica, pertenece a esta marquita, ¿no? Que es la marca Brown. Esta NPT es una binaria, ya que solamente tiene dos componentes, lo que son carbohidratos y lo que son aminoácidos, y nos damos cuenta porque tienen solamente dos compartimentos. En este caso de aquí tenemos una fórmula 3.1. Tiene tres compartimentos y es otra marca diferente. Por ahí seguramente dice. ¿Y cuál es la característica de estas dos fórmulas? Contiene los macronutrientes, pero no los micronutrientes, ¿no? Que también es esencial para para nuestro organismo. Aquí, por ejemplo, no contiene vitaminas, por eso no tiene esta característica media amarillita, ya que recuerden que las vitaminas se degradan tanto en el tiempo como en la luz. Entonces, no pueden contener este tipo de fórmulas las vitaminas. No contiene electrolitos, ya que estos electrolitos, al estar tiempos almacenados y estar juntos, ellos van a pelear entre sí y pueden estar formando cristales. Entonces también tiene sus pros y sus contras. Dentro de sus contras es que no son completas, ¿no? No son nutriciones parenterales completas, son estándar, están estandarizadas. O sea, si yo tengo un pacientito que ya me está presentando problemas hepáticos, no, aquí está formuladas con aminoácidos totales, ¿no? Aminoácidos que se van a metabolizar tanto en la vía renal como en la vía hepática. Esos son los estándar, porque son estándar para todo. No individualiza la fórmula de acuerdo a la clínica del paciente. No. Y tenemos igualito en el mercado 2.1 y 3.1. ¿Cuáles son las pro de este tipo de fórmulas? Los pro es, por ejemplo, que ustedes no necesitan un equipo radiopaco, ya que recordemos que son las vitaminas las que se degradan contra la luz, o sea, son las vitaminas las que son fotosensibles en este tipo de fórmulas. Entonces, al no tener vitaminas en su formulación, no necesito equipo radiopaco, lo puedo administrar con un equipo de infusión transparente. No necesito tampoco lo que es cadena de frío. Nuestras fórmulas individualizadas sí necesitan cadena de frío, porque aquí contiene más de 150 componentes en sus fórmulas. Aquí prácticamente contiene solamente los tres componentes de los macronutrientes, ¿no? En ese sentido, no necesito tampoco cadena de frío si tienen su fecha de expiración, como todo fármaco, pero no necesitamos mantenerlo en cadena de frío ni estar restabilizando la temperatura antes de su administración. Sí o sí, ambas fórmulas necesitan ser administradas por bombas de infusión. Y en el caso de estas de aquí, de las estandarizadas, el modo de preparación es que si ustedes se dan cuenta, entre un compartimento y otro hay esta franjita, que es la que los separa. Nosotros normalmente para poder hacer la preparación, porque también se prepara, lo que hacemos es colocarlo en una superficie lisa y con ello tenemos que aplastar un compartimento y hace que se rompa este tabique, ¿no? Hace que se rompa esta línea que está separándolo, haciendo de que el compartimento 1, el contenido del compartimento 1 vaya hacia el compartimento 2 y ésta se combine. Una vez combinada, estas fórmulas me duran solamente 24 horas, igual que las individualizadas una vez aperturadas, ¿no? Entonces, estas de aquí, una vez mezclado todos sus componentes, me dura solamente 24 horas. Si ustedes ven todas estas cositas, estos compartimentos o estas llavecitas de aquí, estas puertas, mejor dicho, de aquí, ¿para qué es? Porque como estas no contienen micronutrientes, entonces sí tienen la opción de administrarlo. Por ejemplo, yo estoy en mi UCI, agarro mi cochecito o agarro mi mesa de mayo, aplasto el compartimento para que se una y por la partecita de la tapita roja puedo yo administrar, qué sé yo, mi sodio, potasio, la indicación que vea. Pero ¿cuál sería la desventaja? Que no lo voy a hacer en un ambiente estéril. Entonces podría estar contaminando las fórmulas y las nutriciones parenterales son caldos de cultivos. Son tan buenas para el paciente como para los microbios, son tan ricas para los microbios, entonces sí podríamos estar contaminando si no lo hacemos de una manera absolutamente aséptica y por más que a veces utilicemos todas nuestras medidas de bioseguridad,
por ahí el ambiente puede también estar contaminado. Entonces, sí es un poquito riesgoso, pero nos ayuda, por ejemplo, en pacientes que están hospitalizados en provincia, en donde no cuentan con una central de mezcla, no cuentan con este equipo biomédico, pero sí podrían contar con este tipo de nutrición estándar, ya que es más accesible. No es más barato, pero sí es más accesible en el sentido de poder tenerlo en una farmacia, ¿no? Las vías de administración. Nosotros también cuando nosotros vemos la parte de nutrición parenteral tenemos que saber por dónde lo vamos a administrar, ¿no? Es lógico. Y nosotros podemos tener en el caso de los pacientes pediátricos y neonatos, tenemos tres vías de administración, que es la periférica, que ustedes ya la conocen propiamente dicho, la central y una que no lo utilizamos en los pacientes adultos, pero que sí existe, que es la umbilical, ¿no? Por ejemplo, en los recién nacidos vamos a utilizar lo que es este exceso umbilical, ¿ok? En lo que es el periférico, aquí va a depender de lo que es el tiempo previsto. Como le decíamos, nosotros no recomendamos que la administración periférica sea por más de 7 días. También va a depender del requerimiento nutricional, porque si es un niñito que solamente va a estar con nutrición parenteral, no va a recibir ningún aporte nutricional ni por oral ni por enteral, entonces le va a ser insuficiente, ya que vamos a tener que proteger esta osmolaridad que sea muy bajita. Y también vamos a tener que las nutriciones parenterales administradas por catéter periférico tienen mayor riesgo a las tromboflebitis, ¿no? Que es parte de sus complicaciones y en cada uno de los vías de administración o de los accesos venosos tenemos pues complicaciones. Cuando nosotros hablamos de una vía de administración central, estamos viendo que tal vez sean pacientitos que tengan ya desnutriciones severas o crónicas, ya que van a requerir nutriciones totales, ¿no? Nutriciones completas. También tenemos que ver mucho las enfermedades de base, la patología del paciente. Tal vez posiblemente sea un pacientito que no requiera una nutrición parenteral total, que esté tal vez siendo administrado, siendo nutrido a través de las nutriciones enterales, pero que al tener ya tanto, ya le han pinchado tantas veces la parte periférica, han perdido todo estas venitas disponibles, ¿no? Han perdido todo lo que son sus venitas y es por eso que no tienen dónde más colocarle un catéter periférico y si necesitaría los catéteres centrales, ¿no? Por ejemplo, los pacientitos que son oncológicos, los pacientitos que son UCI y los que tienen pues vasitos muy delgados o están multifuncionados, ¿no? Que es necesario ya el acceso central. Y en el caso del acceso umbilical, que como les decía solamente se ve en los neonatos, ese acceso solamente dura entre los 7 a 10 días post nacimiento, ¿no? Porque esto de aquí es como que un acceso de emergencia, ¿no? En este momento tenemos que hacer muchos procedimientos, tal vez entubarlo, etcétera, de cosas, y necesitamos un acceso rápido. Entonces sí nos ayuda el acceso umbilical, pero solamente dura 7 días, al menos en mi institución dura solamente 7 días, y después de ello tenemos que nosotros utilizar las vías centrales o las vías periféricas. La duración de los accesos centrales, vamos a tener accesos centrales de mediano plazo, que significa que me pueden durar desde 3 semanas hasta 3 meses. Voy a tener dentro de este acceso central los PICS o los CBCs percutáneos. Tenemos los de largo plazo que me duran mayor a 3 meses, en donde aquí vamos a tener los CBCs tunelizados o implantados. Y aquí, por ejemplo, nosotros vemos un cuadrito que me habla sobre los calibres de los catéteres en función a la edad y al peso del paciente, ¿no? Si nosotros tenemos pacientes que van de los 0 a los 6 meses y que pesan menos de 10 kilos, vamos a preferir calibres como 4 French. Los pacientes de los 6 meses a los 4 años y que pesan entre 10 a 20 kilos, vamos a preferir calibres de los 4.5 a los 5 French. Pacientes de los 4 años hasta los 12 años y con pesos de 20 a 40 kilos, vamos a preferir calibres de 5 French. Y los que son mayores de 12 años y que pesan más de 40 kilos, 7 French casi como un paciente adulto, ¿no? Esto en cuanto al calibre de los CBC.
En cuanto al calibre del PIC, que son los catéteres venosos central de acceso periférico, vamos a ver pacientitos que son menores de 5 kilos, 2 French. De 5 a 10 kilos, 3 French. De 10 a 50 kilos, 4 French. Y de 50 kilos para más, 5 French. Recordando que el French es 0,5 milímetros de diámetro externo. Y recordando de que al menos en un catéter PIC, que es un catéter venoso central de acceso periférico, no debería ocupar más del tercio de la luz de la vena, ¿no? Porque si no también está asociado a la tromboflebitis. Aquí este catéter, que es un catéter implantado, que es el PORCAT, ¿no? El catéter POR, como nosotros lo conocemos, no es un catéter recomendado para lo que son nutriciones parenterales, ya que es un catéter implantado, ¿no? Tiene un reservorio. Y este reservorio puede ser contaminado en caso de, por ejemplo, nosotros administremos nutrición parenteral con lípidos, recordando que el lípido es una grasa y este tipo de grasa tiene la peculiaridad que se añade a las paredes de donde esté, por donde esté pasando. Cuando nosotros tenemos un equipo de infusión, este lípido se adhiere a esas paredes haciendo que éstas se puedan contaminar, o sea, ahí ya queda un caldo de cultivo. Es por eso que nuestros equipos de infusión lo cambiamos en más corto tiempo, si en comparación con las nutriciones parenterales que no tienen lípidos, ¿no? Esto pasaría con lo que es el porcar, lo podemos contaminar al lípido, tiene moléculas más grandes, lo puede obstruir y bueno, tener un catéter que me dura años para poderlo contaminar o que hacer que se dure menos del tiempo requerido, entonces no es recomendable para lo que es nutrición parenteral. La localización del catéter también es importante. Recordemos nosotros de que la técnica de esos centrales casi siempre tendría que ser una percutánea guiada por ecografía. En caso de que la técnica sea a modo ciego, que es lo que a veces hacemos cuando utilizamos, colocamos PICs, especialmente en los servicios, tenemos que sí o sí tomarle una radiografía y ver que en la ubicación final tiene que estar en el tercio inferior de la vena cava superior, ¿no? Que es la vena que está cerquita a la aurícula derecha, ¿no? Entonces, a través de la radiografía, nosotros podemos avisorar dónde está el punto final de nuestro catéter venoso central, tanto de alojada en la vena cava superior, pero en el tercio inferior. Con respecto a los requerimientos energéticos, nosotros necesitamos, nosotros en toda esta parte de lo que acabamos de hablar de nutrición parenteral, nosotros decimos de nuestros pacientes. Pero, ¿qué cosas son los requerimientos energéticos, no? Aquí nosotros vamos a saber que las necesidades energéticas de los niños que reciben nutrición parenteral van a necesitar precisar de algunos componentes, como por ejemplo, que es el gasto energético. En caso de los niños hospitalizados, que están inactivos, que no pueden estar o no con nutrición enteral, también tenemos que considerar que están sometidos a este estrés metabólico. Entonces, cuando nosotros hablamos de los requerimientos energéticos, hablamos de este aporte energético, en donde nosotros tenemos que cubrir tanto lo que es el metabolismo basal, la actividad física, el crecimiento, la termogénesis, y todo eso tenemos que nosotros valorarlo de acuerdo a la clínica. Si es un paciente que está desnutrido, que está normonutrido, que está sobrenutrido, entonces también es importante nosotros valorar con todo lo que vamos a necesitar para todo este requerimiento propio del organismo. Cuando nosotros hablamos de un exceso, o sea, cuando nosotros damos más kilocalorías por sobre encima de los requerimientos que necesita el paciente, nosotros podemos tener complicaciones y una de las principales complicaciones son la hiperglicemia. También podemos presentar o hacer que nuestros niños presenten infecciones, esteatosis hepáticas y hay una programación metabólica anormal. Y cuando nosotros hablamos de que brindamos kilocalorías por debajo de su requerimiento normal, podemos estar afectando al niño con respecto al retardo en su crecimiento, podemos tener un subdesarrollo o podemos tener una inmunidad disminuida. Entonces, ni el exceso ni el déficit es bueno. Tenemos que tener una parte básica, ¿no? Que es por ese motivo que tenemos que saber cuánto
de kilocalorías necesitan nuestros niños. Para nosotros realizar este requerimiento, nosotros nos basamos en fórmulas y las fórmulas que son mayormente conocidas en el caso de los pacientes pediátricos es esta formulita de este autor, ¿no? Es Schofield, más o menos así hablándolo, pero también nos podemos basar en fórmulas rápidas como la que nos ofrece la Organización Mundial de Salud, que de acuerdo al género y a la edad nosotros podemos calcular el requerimiento siempre y cuando tengamos un dato, y este dato es el peso. Para lo que son aportes energéticos, aquí lo hemos sacado de acuerdo a dos guías que se utilizan bastante en pediatría, ¿no? La guía NICE y la guía SEMPE. En lo que son las guías NICE nos dicen que el recién nacido pretérmino y el recién nacido término, si se inician los primeros 4 días de vida, se le debería darle entre 40 a 60 kilocalorías por kilogramos al día. Y se le debería incrementar paulatinamente hasta llegar a los 75 a 120 kilocalorías por kilogramos al día. Y si se inicia después de estos 4 días de vida, debería hacer su requerimiento entre 75 a 120 kilocalorías por kilogramo al día. En correspondencia a lo que son las guías SEMPE, las guías nos habla sobre unas edades como que mucho más delimitadas, ¿no? Recién nacidos pretérminos en el primer día, en la primera semana, en la tercera semana, los que tienen menos de un mes, entre 1 a 3 meses, y así va a ir aumentando las kilocalorías de acuerdo también a la edad. Con respecto a los macronutrientes, ustedes recuerden que los macronutrientes están dados por las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Las proteínas me brindan 4 kilocalorías por gramo, los lípidos 9 kilocalorías por gramo y los carbohidratos nos brindan 3.4 kilocalorías por gramo. Y es importante tenerlo en cuenta porque es en esta relación que tienen estos tres macronutrientes que nosotros realizamos o sacamos la cantidad de kilocalorías con su sumatoria, la cantidad de kilocalorías que es al que vamos a aportar a nuestros niños. Con respecto a las proteínas, las guías NICE me dicen que para los niños pretérminos, si nosotros iniciamos en los primeros 4 días de vida, deberíamos estarles brindando entre 1.5 a 2 gramos por kilogramos al día y aumentar paulatinamente hasta llegar a los 3 a 4 gramos por kilogramos al día. Pero si iniciamos después del 4 día de vida, tenemos que darle de frente 3 a 4 gramos por kilogramos de vida. Si en caso nosotros vemos a los niños recién nacidos a términos y los primeros 4 días de vida deberíamos estarles brindando entre 1 a 2 gramos por kilogramos de proteína. Y vamos a incrementar hasta llegar a los 3 gramos. Y si inicia después de los 4 días de vida, deberíamos iniciar entre 2.5 a 3 gramos por kilogramos al día, hablando solamente de proteínas. Las otras guías, que son las SEMPE, también me delimitan mucho más las edades, entre los que son niños pretérminos, los niños términos, de 2 meses hasta 3 años, en donde los límites vienen de 1.5 a 4 y las recomendaciones que sean de 3 a 4, o sea, iniciamos 1.5, pero lo recomendado es de que nos lleguemos hasta 4 gramos por kilogramos al día. Disculpen antes que se apague la computadora. Con respecto a los lípidos, que es otro macronutrientes, aquí nos dicen que los niños, tanto pretérmino como término, si inician los 4 primeros días de vida, tendrían que iniciar de 1 a 2 gramos por kilogramos e incrementar hasta llegar a los 4 gramos por kilogramos al día. Y si inicia después de los 4 días de vida, deberíamos iniciar de 3 a 4 gramos por kilogramos. En las guías SEMPE nos dice de que los lactantes y los recién nacidos pretérminos deberíamos utilizar máximo de 3 a 4 gramos por kilogramos al día de lípidos, con una infusión que no vaya más de 0.17 gramos por kilogramos hora. Y en los niños ya deberíamos utilizar de 2 a 4 gramos por kilogramos al día. Con respecto al tercer macronutriente, que son los carbohidratos, las guías NICE nos dicen que deberíamos iniciar de 6 a 9 gramos por kilogramos al día si iniciamos en los 4 primeros días de vida. Y si iniciamos después de esos 4 primeros días de vida, deberíamos iniciar
en 9 hasta llegar a 16 gramos por kilogramos. En lo que son las guías SEMPE, también nos delimita más la edad, en donde aquí tenemos un inicio de un niño recién nacido pretérmino de 4 a 8, llegando hasta las 12 gramos por kilogramos, y en lactantes un inicio de 5 a 7 gramos por kilogramos hasta llegar también a los 12 gramos por kilogramos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la energía no nitrogenada, nosotros nos vamos a necesitar esta energía no nitrogenada, ya que nos va a ayudar a mantener una adecuada relación entre los aportes de los macronutrientes. Una de las cosas que nosotros al inicio nos hacíamos un poquito de bolas es saber cuánto le doy de cada macronutriente, ya que los macronutrientes son los que me van a brindar estas kilocalorías, ¿no? Yo puedo darle el 50% de grasa, el 30% de proteínas, o el 30, y el 20 de carbohidratos, o sea, ¿cómo va esa relación? Y esa relación nos va a ayudar a saber que la relación es buena, esta parte de la energía no nitrogenada. Vamos a recordar que cada gramo de nitrógeno se va a obtener a través de los gramos de proteínas. Eso significa que si yo a un niño le brindo 12 gramos de proteína por kilogramo, la totalidad lo tengo que dividir entre 6,25 y el resultado van a ser los gramos de nitrógeno. Esto también me va a ayudar a nosotros tener una relación de kilocalorías no proteicas sobre nitrógeno, que nos dicen que si está entre 150 hasta 200 kilocal, significa de que estamos de la manera adecuada, ¿no? Y eso es lo que nosotros normalmente necesitamos, no solamente en lo que son pediátricos, en lo que son adultos también. Por ejemplo, un adulto como nosotros, sí deberíamos tener una relación de las kilocalorías de la relación de kilocalorías no proteicas sobre nitrógeno entre 150 sobre 200 cuando estamos sanos, pero cuando estamos pasando por un proceso patológico, sí se recomienda que sean menores de las 100 kilocalorías este tipo de relación, ya que podríamos causar algún tipo de daño si aumentamos esa relación. Y eso nos va a ayudar, como le decía, a través de lo que son los gramos de nitrógenos que se obtienen de los gramos de proteínas. Esta energía no nitrogenada dice que si es menor, va a favorecer la oxidación de los aminoácidos e el incremento de la urea. Pero si es mayor, va a favorecer el depósito de grasa, la hiperglicemia y la hipertrigliceridemia. Entonces, recordemos otra vez, ni el exceso ni el déficit es bueno, siempre tenemos que mantener una relación estándar, una homeostasia incluso en los nutrientes. Con respecto a los electrolitos, porque sí son necesarios para nuestros niños, entonces las guías NICE nos dice, según sea necesario, y eso lo vamos a tener las recomendaciones de acuerdo a la bioquímica que nosotros vayamos a sacar. Con respecto a los minerales, aquí nos dice que en lo que es calcio, tanto los recién nacidos pretérmino como los recién nacidos a término, si se inicia la NPT en las primeras 48 horas de vida, debería ir entre los 0,8 a 1 milequivalente por kilogramos al día. Con respecto al fósforo, debería ir en 1 milequivalente por kilogramos al día, ¿no? Que son minerales y electrolitos que vemos normalmente en las formulaciones de nutrición parenteral. Y aquí nos dan como que un cuadrito un poquito más específicos de acuerdo a lo que es el magnesio, fósforo y calcio. Esto es con respecto a los oligoelementos, y dentro de los oligoelementos tenemos hierro, zinc, cobre, selenio, magnesio, mobileno, yodo y cromo, que si bien esos son porcentajes muy chiquititos, si se dan cuenta aquí son microgramos, ya no son miligramos, pero son importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y también, lógicamente, para el funcionamiento de nuestros niños pediátricos. Las vitaminas que también se recomiendan, por ejemplo, aquí las guías NICE no hay recomendaciones específicas, pero las guías SEMPE sí nos dice que para recién nacidos pretérminos, lactante y niño tiene una cantidad específicas en microgramos también, pero que todas las vitaminas son importantes para lo que es el metabolismo de nuestro organismo, ¿no? Por eso que es importante también adherirlas a las nutriciones parenterales. Con respecto a la administración de la nutrición parenteral, vamos a recordar que la nutrición parenteral
tiene que ser pues bueno, es administrada por todo lo que es el personal de enfermería y como tal nosotros tenemos que cumplir con ciertos criterios en su administración. Para comenzar tenemos que protegerlo contra la luz. ¿Por qué? Porque dentro de su formulación tenemos vitaminas y ustedes ya han visto que tenemos no una vitamina, sino todo un cóctel de vitaminas y estas se degradan con la luz, ¿no? Pierden su utilidad o pierden su efectividad si nosotros tenemos si lo exponemos no solamente a la luz, porque son fotosensibles, sino también al calor. Entonces hay que tener cuidado de que cuando nosotros tengamos nuestros niños que reciben nutrición parenteral y están en servocunas o están en estas incubadoras, que las fuentes de calor no estén cerca de donde está pasando nuestra nutrición, de donde está pasando nuestra línea de infusión hacia nuestros niños. Y evitar colocarnos también cerca a estas ventanas en donde en tiempos de calor, en tiempos de sol, puede estar yendo, ¿no? Directamente a lo que es nuestra nutrición parenteral. La fotoprotección se tiene que dar tanto en la bolsa de nutrición parenteral como en las líneas que vamos a utilizar. Por eso se prefiere las líneas radiopacas. Pero sé que hay instituciones que no tenemos estas líneas radiopacas, entonces se recomienda que se pueda cubrir con un material idóneo para que podamos nosotros proteger todo el trayecto de nuestra nutrición parenteral hasta que llegue el niño. Los dispositivos biomédicos que se recomiendan para el uso y la administración de la nutrición parenteral vienen desde lo que son las líneas radiopacas, los filtros de nutrición parenteral y los conectores libre de aguja, que se prefiere antes de colocar estos llaves de 3 vías. Con respecto a los equipos biomédicos, sí o sí, las nutriciones parenterales tienen que ser administradas por bombas de infusión. Y eso es parte de lo que nosotros buscamos en lo que es seguridad del paciente, ¿no? Uno, que me va a entregar una dosis exacta, de acuerdo a la programación que yo le doy. Dos, que va a detectar oportunamente si hay algún tipo de obstrucción, ¿no? Ya que con sus alarmas y con la sensibilidad que tienen estas bombas, me van a dar aviso en caso de que haya una obstrucción y por algún motivo el paciente no esté recibiendo nuestra nutrición parenteral, ¿no? Entonces, este tipo de nutriciones sí o sí tienen que ir administrada bajo equipos biomédicos, en este caso las bombas de infusión, independiente de la marca, ¿no? Para la administración de la nutrición parenteral, como les había mencionado, necesitamos lo que son los equipos radiopacos, ¿no? Hay equipos radiopacos que me vienen ya con el filtro incluido, pero hay equipos radiopacos que no vienen sin filtro y por ende yo tengo que adherirle un filtro, ¿no? Ahora, estos filtros sí no son radiopacos, ni acá ni aquí, ¿no? Si es que están por externo o por interno, no son radiopacos. Entonces, sí se recomienda que sean cubiertos con una gasita o con un campo para que podamos proteger lo que queremos, ¿no? Podamos proteger a nuestra nutrición de esta fotosensibilidad. Utilizamos dos medidas de filtros. Los filtros de 0,22 que tienen unas características, en varias empresas he visto lo mismo, pero no en todas, sinceramente. Vienen en colores así blanquitos, transparente, o a veces he visto que vienen en verde claro, ¿no? Y los equipos de 1,2, que es para nutriciones con lípidos, las 3,1, que las características sí le he visto que vienen en celeste, o en este caso, como esta marca, que este es un filtro de 1,2, pero se diferencian porque vienen estas 3 líneas amarillas, ¿no? Lo ideal, lógicamente, es que nosotros veamos la envoltura y leamos que sí se trata realmente de un equipo de 0,22 o de un equipo de 1,2. 0,22 para fórmulas de NPT 2,1 que no tiene lípido y el 1,2 para fórmulas de NPT 3,1 que sí contiene lípido, ya que la molécula de la grasa es más grande, más anchita, ¿no? Con respecto a los cambios de los equipos, esto es de acuerdo a cada institución. Particularmente en nuestras instituciones hacemos cambios de los equipos de nutrición parenteral 2,1 cada 48 horas. Y de los equipos de la nutrición parenteral 3,1 lo hacemos cada 24 horas, pero la literatura nos dice que deberíamos hacerlo cada 12 horas. Por el principio que les decía al inicio,
que pasa con las grasas. Estas grasas se adhieren a las paredes del equipo y causan contaminación, ¿no? Causa que se forme un caldo de cultivo y que si nosotros no tenemos las adecuadas medidas de bioseguridad, entonces sí podríamos estar infectando a nuestros niños. ¿Por qué utilizamos filtros? Por ejemplo, en mi institución, una de las cosas que se vio el cambio de un antes a un después es esta utilización de filtros. Entonces, muchos nos decían que no era necesario, que hemos estado mucho tiempo sin el uso del filtro, lo cual era real, y que al niñito no le pasaba nada, ¿no? Aparentemente nada. Pero si nosotros nos ponemos a analizar, en nuestra fórmula tenemos más de 180 componentes diferentes. Y en especial los electrolitos, hay electrolitos que se caen muy bien, como hay electrolitos que no se llevan, como el caso del calcio y el fósforo, si no me equivoco, que cuando interactúan entre sí, tienden a formarme estos cristales de aquí, ¿no? Entonces, estos cristales pueden ser de diferentes tamaños, pero son microscópicos porque vienen desde los 15 micrómetros hasta los 40, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una vista microscópica. Pero estos mínimos en nuestra circulación sí puede causar estragos, mucho más en la circulación de un neonato o de un pediátrico. Entonces, sí podría estar relacionado tal vez las complicaciones de un niño que me puede presentar embolia, que me puede presentar trombos, que no lo hayamos relacionado, ya que pues no lo analizamos, o sea, nadie después de este tipo de complicaciones nos ponemos a analizar qué cosa ha pasado, qué ha recibido, hacer tal vez algún tipo más de investigación al respecto, ya que pues no, también demanda tanto tiempo como dinero, pero que sí podría estar relacionada a las embolias pulmonares, por ejemplo, con estas micropartículas que me llegan a formar trombos. Aparte, nosotros recordemos que también utilizamos ampollas de vidrio. Y este, por ejemplo, es una foto de cuando se rompe una ampolla de vidrio y que esta libera estas micropartículas que son vidrio. Entonces, también es importante que nosotros utilicemos estos filtros porque es de seguridad, o sea, nos brinda la seguridad de que hacia nuestro torrente sanguíneo no está pasando estas micropartículas que nosotros con nuestro ojo humano no lo podamos ver. Con respecto a la seguridad de la administración de los medicamentos, nosotros tenemos que saber o tener bien entendido, que yo sé que todas las colegas lo tenemos bien así concreto, de que nosotros tenemos que cumplir. Actualmente existe hasta 15 correctos. Yo siempre digo, con tal que cumplamos los 5 correctos que venimos cumpliendo desde siempre, es más que suficiente. Pero bueno, la idea es que nosotros ubiquemos dónde también están esos correctos. Esta es una etiqueta de una nutrición parenteral de mi institución, donde aquí dice, correcto, medicamento correcto, mezcla nutricional, 2:1. Reconstitución, bueno, ese es otro, ¿no? Medicamento correcto, paciente correcto, me voy a acordar mis 5 correctos. Barrientos Pérez. Dosis correcta, 2:5. Vía correcta, vía central. ¿Qué más será? Dosis, vía, paciente, infusión, 2:5, fecha o algo así, ¿no? Pero todos los correctos que ustedes pueden ver aquí están dentro de nuestra etiqueta, desde el nombre del paciente, la historia clínica, dónde está ubicado, la osmolaridad, la cantidad de kilocalorías, la formulación en sí, porque aquí está todo lo que contiene esta nutrición parenteral, la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento, quién lo preparó, y incluso una nota pequeñita acá abajo donde dice una vez abierta, expira en 24 horas, mantener bajo cadena de frío. Antes de aplicar al paciente hay que dejarlo a temperatura ambiente, hay prescripción médica y el uso incluso hasta de filtros, ¿no? Entonces, realmente este tipo de etiqueta es bastante completa y nos da todo lo que nosotros necesitamos como enfermería para tener la seguridad de que sí sea administrado o se esté administrando la nutrición correcta hacia nuestro paciente correcto. Con respecto a las complicaciones, nosotros podemos diferenciar o dividir las complicaciones tanto en lo que es metabólicas, mecánicas o infecciosas. Cuando nosotros hablamos de metabólicas, vamos a hablar de complicaciones como la hiperglicemia, dislipidemias o incluso el síndrome colestático y van a estar relacionados a la cantidad de cada componente que se le brinda en la fórmula a nuestros pacientes.
Cuando yo hablo de complicaciones infecciosas, vamos a estar relacionados a las bacteremias o a la sepsis asociadas propiamente a lo que es el catéter y el uso que le damos hacia el catéter. Y cuando yo hablo de las complicaciones mecánicas, casi siempre estamos viendo estas complicaciones al momento de la inserción del catéter, ¿no? Al momento de la colocación e incluso al momento del mantenimiento. Las complicaciones metabólicas, yo puedo ver que puedo controlar estas complicaciones cuando nosotros hacemos un seguimiento detallado, especialmente en los parámetros bioquímicos, ¿no? Nosotros normalmente tenemos un perfil USNA, que nosotros lo llamamos así, que significa qué tipo o cuáles son los bioquímicos que pedimos que se dosen diario, cada 2 días, cada semana, ¿no? Entre ellos siempre se recomienda que diariamente se dose lo que son los electrolitos. 2 veces por semana se pueden dosar el calcio y el fósforo, igual que los triglicéridos o un perfil lipídico, y semanalmente podríamos estar dosando el perfil hepático, ¿no? Diariamente sí se recomienda a los niños el peso, porque en medida su peso también está la cantidad de dosis que se le va a brindar, y también diariamente se recomienda la toma de glicemia. No necesito que sea una glicemia central, podemos hacerlo a través de los hemoglucotés. Este control de glicemia al menos una vez por turno, cuando el paciente esté estable. Pero si el paciente no estuviese estable, sí se recomienda cada 2 o 4 horas, dependiendo la clínica del paciente. Este de aquí es una central de mezcla, no la mía, pero sí es una central de mezcla y como ustedes se dan cuenta, tenemos, bueno, en esta central hay una máquina que es una máquina que tiene circuitos cerrados, en donde está cada una de las fórmulas aquí conectada, en donde aquí exactamente va a medir, qué sé yo, 100 cc de aquí, 200 de acá, 30 de aquí, y para la formulación de una nutrición parenteral. Y esta fotito les puse, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, miren la cantidad de componentes que realmente tiene esta mini bolsita, que uno lo ve y dice, bueno, es una solución nada más, pero sí, es una solución que nosotros tenemos que tener mucho cuidado por la cantidad de componentes que tiene la fórmula. Las dosis tienen que ser muy exactas, por eso tenemos que ser muy minuciosos en su preparación, y es una fórmula que va por nuestras venas. Entonces, sí es importante nosotros mantener nuestra nutrición parenteral bajo las estrictas medidas de seguridad. Con respecto a las complicaciones mecánicas que están más asociadas a la inserción de catéter venoso central, lógicamente se recomienda que sea un experto en lo que son las colocaciones de estos catéteres quien lo realice, ¿no? Ya que ello va a hacer que aminore estas complicaciones con respecto a esta inserción. También tenemos que tener en cuenta nuestras medidas de bioseguridad, y el principal medida de bioseguridad universal que todos los años lo recordamos y que a cada rato lo utilizamos es este lavado de manos, ¿no? Que es tan fundamental en nuestra práctica clínica. La bioseguridad con respecto al uso de mascarillas, del gorro, del mandil estéril y de los guantes estériles. Recordemos que estamos utilizando vías de accesos centrales, no vías vasculares. Entonces, sí o sí, la recomendación es el uso de los materiales estériles. Con respecto a las complicaciones infecciosas, nosotros tenemos aquí este gráfico que es muy parecido, los dos son lo mismo, en donde tenemos, si se dan cuenta, aquí el catéter. El catéter propiamente dicho, aquí va a formar dentro de nuestro vaso, dentro de nuestra vena, un coágulo de fibrina, ¿no? Este ya va a estar allí contaminándose o colonizando esta parte de este coagulito de fibrina. Tenemos también nosotros propio a nuestra flora, tenemos nuestra propia microflora del paciente que está en nuestra piel. Tenemos aquí la manipulación en el punto de inserción del tipo de desinfectante que utilicemos. Recordemos que la recomendación es el uso de la clorexidina, pero no a menores de 2 meses, puesto que ya hemos visto ya sus complicaciones en alergias. En ese sentido, utilizaríamos solamente el alcohol al 70%. Aquí también tenemos la manipulación por parte del personal de salud y podemos tener la autoinfección
Si es que, por ejemplo, hablamos de pacientes que tienen muchos procedimientos, entonces estar todos juntos aquí también puede ayudar a la colonización. Y aquí tenemos también esta contaminación que puede ir por parte de la infusión, si en caso la infusión de nutrición parenteral estuviese contaminada y yo se la voy a administrar, lógicamente voy a contaminar a mi paciente. Y por la parte de la colonización de la conexión. Yo siempre con el doctor o con los doctores que trabajo me dicen, no, seguramente no hacen una buena curación. La curación se hace bien. Tal vez el problema no sea la parte de inserción o del punto de inserción, sino el problema de las infecciones, al menos en los adultos, puede ser el punto de colonización de la conexión. Es por eso que no se prefiere o que tratamos de no utilizar estos conectores que, bueno, me colonizan más o que son puertas abiertas a contaminación como las llaves de 3 vías. Se prefieren los conectores libres de aguja, que me dan un autosellado automático una vez que retiro mi línea de infusión, ¿no? Entonces, hay que tener, mi recomendación antes de que curación, que sí es importante, es este cuidado de los conectores, donde yo voy a insertar mi línea, hacer una adecuada bioseguridad, hacer una adecuada desinfección antes y después de la conexión y desconexión de las líneas o de las jeringas, ¿no? Y el uso, lógicamente, de guantes estériles, lavado de manos, ¿no? Todo lo que nosotros ya conocemos en nuestras prácticas diarias. Como les repetí, una de las protecciones que nosotros utilizamos para garantizar de que la fórmula sea estéril, que no esté contaminada, es el uso de la cabina de flujo, que si se dan cuenta, aquí alrededor hay aire contaminado, pero esta cabina de flujo tiene un aire limpio, ya que aparte de los filtros EPA que nosotros manejamos, tiene esta recirculación hacia afuera. O sea, aquí no ingresa el aire, aquí sale el aire, ¿no? Y también recordemos que una adecuada cadena de frío va a mantener de que mi nutrición parenteral no se colonice. Si nosotros tuviésemos esta nutrición parenteral, que es un caldo de cultivo a temperatura ambiental, recuerden que la temperatura ayuda a la proliferación de microorganismos. Por ese motivo se recomienda que la nutrición parenteral esté bajo cadena de frío y solamente una vez que vaya a ser insertada o administrada a nuestros pacientes, adquiera la temperatura ambiental y que no dure más de las 24 horas, porque después de las 24 horas posiblemente ya se esté colonizando. Entonces, por ese motivo también son los tiempos, no hacerlos durar más de 24 horas. La preparación, la técnica tiene que ser totalmente aséptica. Al momento de utilizar y de permeabilizar nuestro catéter venoso central, recuerden que se tiene que permeabilizar antes y después de la administración de la nutrición parenteral, no dejar que quede la nutrición parenteral en el conducto de nuestros catéteres, preferir el uso de estos conectores libres de aguja, pero que también se le tendría que hacer nuestra medida de bioseguridad, nuestra desinfección y el uso, lógicamente, de lo que son las medidas de bioseguridad como los guantes estériles. Y eso sería todo con esta exposición del día de hoy. No sé si hubiese alguna duda, inquietud, pregunta. Sí, excelente exposición, licenciada Janet. Bueno, estimados participantes, si tuvieran alguna consulta o duda, ¿no? Pueden realizarla mediante el botón del chat, escribir sus consultas o también pueden levantar la manito por Zoom para que podamos activarle su micrófono y así puedan participar. Sí, licenciada Janet, aquí por nuestras redes nos están preguntando, ¿no? Nos dicen, ¿qué cuidados de enfermería son esenciales para prevenir complicaciones en la administración de nutrición parenteral en pacientes pediátricos? ¿Qué cuidados de enfermería son esenciales? El primer cuidado de enfermería que yo diría que es esencial es cómo tratamos la nutrición parenteral, ¿no? Quiero decir, cómo hacemos esta administración de la nutrición parenteral. Las medidas de bioseguridad son básicos, ¿no? Es algo que tenemos que tener muy, muy consciente de que tal vez por ahí como que quieres desconectarlo y no utilizas guantes o utilizas guantes limpios. No, es guantes estériles. Siempre para todo lo que es la manipulación de accesos vasculares, la recomendación es el uso de guantes estériles. El lavado de manos, no siempre la higienización, o sea, no siempre el uso del alcohol gel,
sino es el lavado de manos. Especialmente, yo siempre soy muy recelosa con respecto a la población pediátrica y la población de neo, lógicamente, ¿no? Porque son más susceptibles a este tipo de contaminación. Entonces, uno de los principales cuidados que nosotros tenemos que tener es respetar bastante nuestras medidas de bioseguridad, la conservación de la fórmula, eso quiere decir mantener nuestra cadena de frío, y al momento de cómo se llama, y la valoración que nosotros hacemos, ¿no? En nuestros pacientes pediátricos, al inicio de nuestros turnos, por ejemplo, valorar si es que la fórmula se está siendo administrada correctamente, si es que los circuitos están totalmente cerrados, ¿no? Todas estas cositas es importante tener en cuenta para prevenir, pues, complicaciones en nuestros pacientes. Sí, excelente. Bueno, si tuvieran alguna otra consulta, recordar que pueden hacerla en el chat. Estamos recibiendo muy buenos comentarios por su exposición, licenciada Janet, felicitándola por la excelente ponencia que ha realizado el día de hoy. Y bueno, ya para culminar la primera parte del curso el día de hoy, si podría brindarnos unas palabras. Bueno, bueno, ante todo agradecer al servicio, bueno, son de mi institución, o sea, son parte de mi casa, de donde trabajamos. Tengo muy buenas amistades con las organizadoras, muy agradecidas porque sé que son un grupo de calidad, un grupo humano, conmigo para cuando necesiten, tienen un apoyo. Yo estoy en este momento encargada por parte de enfermería de todo esto de lo que es nutrición parenteral, que cuando nosotros iniciamos también fue como toda una cosa nueva, pero que es bastante bonito, ¿no? Es bastante bonito porque hemos llegado a lograr que nuestros pacientes puedan recuperarse. Y no solamente estamos hablando de pacientes neopediátricos, o sea, vemos todos los pacientes en todas las etapas de vida y sí hemos visto con satisfacción buenos resultados, ¿no? Pero esto no queda aquí, esto queda, es ir avanzando día a día con las capacitaciones, con este bichito que tenemos a veces de la curiosidad de saber qué más hacer, ¿no? No quedarnos solamente en lo que ya conocemos o en lo que ya tenemos, sino en continuar con estas capacitaciones, en continuar con este compromiso que nosotros como enfermeros hemos adquirido al momento que hemos iniciado toda esta carrera, toda esta profesión. Felicidades también a los participantes en este curso, taller que está realizando nuestro servicio de emergencia pediátrica gracias a su aniversario, ¿no? Y como les decía, en mi cuenta, bueno, ¿no? Más que una compañera, una amiga, y cuando ustedes necesiten, estamos para ayudarles. Excelente, muchas gracias. Bueno, estimados participantes, ya hemos culminado con la primera parte del curso. Vamos a dar un pequeño receso, ¿no? Estamos retornando a las 2 de la tarde con el quinto tema, intervención.